Buenos días a todos los asistentes presenciales y virtuales que nos siguen en este momento, a las autoridades y representantes de Medicus Mundi y Médicos del Mundo, querida Mariluz, queridos colegas, queridos compañeros. Para quienes no me conozcáis, soy la doctora Blanca Fernández Capel, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es una institución que tiene el privilegio, porque es un privilegio de abrir hoy sus puertas a quienes trabajan en lo que uno más aprecia, que es el cuidado de la salud, pero especialmente de la salud en países y en circunstancias donde más se necesita. En estos momentos tan convulsos que se viven en el mundo, todos tomamos más conciencia, a veces nos tienen que dar aldabonazo para que se nos remueva la conciencia de la importancia de la labor que desde las ONGs en general y desde la asistencia sanitaria en particular se presta. Yo agradezco que en un año más pues, hayáis querido presentar en la Escuela Andaluza de Salud Pública el informe de salud de la cooperación al desarrollo y a la acción humanitaria, que siendo del año 2021 no queda más remedio que centrarlo, porque de alguna manera toda la vida se ha centrado en torno al COVID-19 sobre la importancia y los efectos que ha tenido en los sistemas sanitarios y de atención en salud. Nadie ha quedado libre en este mundo convulso del dichoso COVID y nos ha robado amigos, tiempo, inversión. Hemos tenido que reinventarnos en muchas cosas, hemos tenido que improvisar en muchas cosas, pero a veces el hombre saca lo mejor cuando, nos decía Mafalda, cuando le aprietan, ¿no? Pues cuando nos aprieta la situación vemos que hay tanta gente dispuesta como que no nos acompaña a luchar y a participar en este momento contra todos los efectos negativos que encontramos para la salud. No quiero en este momento alargarme más porque lo peor que puede haber es un discurso al inicio de una actividad, pero sí quiero dar la bienvenida en primer lugar y la palabra a María Luz, la directora general, María Luz Ortega, doña María Luz Ortega, la directora de Cooperación Internacional, con un nombre larguísimo de la Consejería de tal y de cual, que yo pues ya me lo sé y lo creo. Sé dónde está, sé que siempre está pendiente de todo, de lo que pueda ayudar, atiende maravillosamente a quien nos dirigimos a ella, y yo con esto pues muy orgullosa de tenerla y aquí le doy la bienvenida. Gracias, María Luz, por tu presencia. Sí, sí. Pero ya me toca todo, ¿no? No, presentación. Luego. Pues nada, muchísimas gracias por esta presentación y por poder estar aquí. Creo que este acto no deja de ser también simbólico de relación entre las distintas instituciones, en dos instituciones de la Junta de Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Agencia Andaluza de Cooperación, junto con otros socios también claves para trabajar en cooperación al desarrollo, como son las organizaciones no gubernamentales, en este caso Médicos del Mundo y Médicos del Mundo, perdón. Si lo he dicho bien, que me lío. Qué follón. Bueno, de todas maneras, lo importante es trabajar por el sur, trabajar por las poblaciones, y yo creo que eso nos une y es algo de lo que vamos a hablar a lo largo de esta mañana, así que encantada de estar aquí. Muy bien. Bueno, yo voy a dar el nombre de Médicos Mundi Sur, que estamos aquí en Granada, y bueno, quería daros las gracias a todos. En primer lugar, a la Escuela Andaluza por acogernos un año más en la presentación de este informe de la salud en la cooperación y la acción humanitaria. Un informe que este año cumple 20 años, me parece que es importante, que al final hemos conseguido las organizaciones que promovemos y que realizamos este informe, que es Médicos del Mundo y Medicus Mundi, contar con un instrumento importante de incidencia en temas de cooperación y sobre todo en temas de cooperación en salud. Me parece que es un momento también para celebrarlo, aparte de contar con el propio informe, que todos los años es muy esperado, pues el hecho de que hayamos conseguido consolidar eso durante 20 años parece que es un elemento más de consolidación. También quiero dar las gracias a la Agencia Andaluza de Cooperación, a la directora que está aquí presente, que ha tenido a bien acompañarnos, también
no es la primera vez que lo hace, que hemos hecho la presentación, digamos, conjuntamente, y una cosa, bueno, pues que agradecemos también porque, bueno, como digo, el informe es un elemento de incidencia y de conocimiento de la propia cooperación, y yo creo que nos resulta útil a todos los que trabajamos en cooperación, en salud, incluyendo, lógicamente, a las administraciones públicas, que son un agente importantísimo en el tema de la cooperación. Y por no alargarme más tampoco, porque no es lo que voy a hacer, pues voy a dar paso, en primer lugar, a Pablo Simón, que va a hacer también un saludo en nombre de nuestro compañero de médico. Buenos días a todos. Bueno, no quiero alargar ya más estas presentaciones. Soy Pablo Simón, soy representante de Médicos del Mundo en Granada y quería pues, agradecer tanto a las instituciones que están aquí como a la propia Escuela Andaluza de Salud Pública esta oportunidad para presentar este informe que es importante. Este tipo de informes son muy importantes porque quieren decir que la sociedad civil ejerce vigilancia crítica sobre las instituciones. Y esto es muy importante, ¿eh? En un mundo donde bueno, pues, se mueven tantos fondos y hay tantas iniciativas políticas de todo tipo, conviene que la sociedad civil ponga sobre la mesa datos que permitan evaluar críticamente lo que estamos haciendo, tanto las organizaciones privadas, como son las ONGs, como las instituciones públicas. Es un elemento, por lo tanto, de democracia. Y por lo tanto, de alguna manera, este factor de publicidad es una fiesta de la democracia hoy en un tema concreto como es la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la atención humanitaria. Así que yo os invito a que escuchemos, a que participemos y nada más. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a hacer la presentación del informe. Entonces le paso la palabra en primer lugar a Carlos Mediano, que es presidente de... Permíteme una palabra porque quiero escuchar la asistencia del profesor Martínez Olmos, que por razones de fuerza mayor pues nos manifiesta su sentimiento de disculpa, pero con auténtica nostalgia y pena por no poder acompañar en este momento este informe. Yo no quiero dejar de hacerlo porque es una persona que sabéis con la que siempre se puede trabajar, se puede colaborar y deja mucho la piel en estos trabajos internacionales desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Me había manifestado el sentimiento de no poder acompañarnos en este momento y no quiero dejar en el olvido que nadie eche de menos su presencia de otra manera, sino con el sentimiento triste de que no puede acompañarnos por razones de fuerza mayor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, vamos a pasar a presentar el informe. Paso la palabra a Carlos Mediano. Sí, Carlos Mediano, presidente de Médicos del Mundo Internacional. Pues muchas gracias a la escuela, muchas gracias a Mariluz y bueno, a todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias a la escuela, a Mariluz y a todos los compañeros y compañeras que están aquí, y a los medios que, bueno, pues que se interesan por este informe. Un informe que, como se ha dicho, llevamos 20 años. Y yo voy a intentar, resumir de una manera, muy resumida todos los datos que aparecen en este informe en los primeros capítulos y luego el de la acción humanitaria, pues mi compañero de Médicos del Mundo lo hará junto con las conclusiones del mismo, específicamente del tema de Andalucía. ¿Por qué? Porque este documento, evidentemente, es un documento que se trabaja a nivel de toda España y los datos más específicos de Andalucía pues, han sido desglosados específicamente para esta presentación. Bien, llevamos 20 años. ¿Y qué ha pasado en 20 años? Pues hemos pasado de una pandemia de la del VIH-Sida, cuando en el año 2000 empezamos a pensar en este informe, a la pandemia de la COVID-19. O sea, hemos ido de pandemia a pandemia. ¿Y qué hemos conseguido? Bueno, pues se han conseguido grandes logros en estos 20 años. Por ejemplo, disminuir la mortalidad materna infantil a la mitad en apenas 20 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que si todos trabajamos en la misma línea, que si todos trabajamos juntos, que si hay cooperación, hay resultados, ¿no? Sin embargo, claro, hay muchas cosas que no se han conseguido. Por de pronto, los compromisos que había no se han cumplido, pero quizás el mayor problema de salud que hay en el mundo no es ninguna enfermedad, ni siquiera la COVID-19. El mayor problema de salud en el mundo es la inequidad. Una inequidad que hace
que cada día, a pesar de esas disminuciones, mueran 830 mujeres por problemas de embarazo y parto, esto cada día. Y quiero recordar que embarazo y parto no es una enfermedad en sí misma. Y 14.500 menores de 5 años. Esto cada día. Y además no se hace de manera homogénea en el mundo. Hay una gran diferencia entre los países más enriquecidos y los más empobrecidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que sabemos lo que pasa. Sabemos dónde pasa. Entonces, sabemos lo que está pasando, ¿no? Y sin embargo, lo que no ha habido es una voluntad política para acabar con esta mortalidad y morbilidad. No solamente con estas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles han sido las grandes olvidadas de este tiempo. Ahora se está empezando a dar un poco más de interés por estas enfermedades, pero realmente que son las que mayor carga de mortalidad provocan en el mundo y también los países empobrecidos. O sea, curiosamente, parece que fueran enfermedades, ¿no?, de nuestros países solamente, no es así. Y de hecho, el 85% de las muertes prematuras antes de 65 años se dan en países de renta media baja por estas enfermedades. En definitiva, que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de salud. Otra discusión también que daría para muchos sería qué es un servicio básico de salud, ¿no? Pero realmente lo que expresa es que hay grandes necesidades. Y en estas llegó la COVID. La COVID-19 es una enfermedad que, como enfermedad infecciosa, es la enfermedad infecciosa por una sola causa que más muertes ha provocado tanto en el 2020 y 2021. Curiosamente, bueno, aquí estamos un poco pensando ya que está acabando, realmente en el mundo no está acabando. Y fijaros, en el 2021, el año que hemos tenido vacunas, ¿verdad?, en el mundo, pues resulta que las muertes por COVID son el doble que en el 2020. Es cierto que aquí hay un sesgo muy importante de datos, porque al principio no se documentaban todos los datos, casos y muertes por esta enfermedad, pero también quiere decir algo. Hemos fracasado a nivel de tener una estrategia global de lucha contra la COVID. Básicamente es lo que podemos deducir de estos datos. La COVID-19 ha sido como un iceberg. La COVID-19 lo que ha hecho ha sido que hemos estado hablando 2 años de esta enfermedad sin pensar en las demás. No hemos pensado que para acabar con esta enfermedad, aparte de luchar contra ella, necesitamos fortalecer los sistemas públicos de salud. Necesitamos trabajar todo el sistema, desde la salud pública a la atención primaria de salud, pasando por hospitalaria, tener un sistema flexible que permita dar respuesta a los problemas de salud que tenemos. Y realmente llama la atención que la COVID-19, evidentemente 3,6 millones en 2021 son muchos, pero si lo comparamos, por ejemplo, con las muertes cardiovasculares, que son 18 millones, o con el cáncer, bueno, pues se queda muy lejos también, ¿no? Y sin embargo no le hemos dado, se han quedado invisibilizadas, ¿no? Y esto, pues evidentemente también ha pasado y pasará que aumentará la mortalidad por estas enfermedades porque esta enfermedad colapsa el sistema y es el gran problema que ha tenido la COVID-19. No solamente la enfermedad por sí misma, sino el colapso de los sistemas en enfermedades no transmisibles y transmisibles, las dos. Bien, como sabéis, estamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el número 3 es el de salud. Si me preguntáis qué me parece lo de ese 3, pues me parece un fondo de saco que han metido todo sin ninguna coherencia. Pero bueno, básicamente lo que la OMS al final definió como trabajo sería la cobertura sanitaria universal como el eje primordial. Bueno, no se va a cumplir para 2030. Básicamente los compromisos, otra vez, de nuevo, es algo que hacemos, esto sí que es una enfermedad crónica, no cumplir los compromisos. No se van a cumplir y mucho menos después de la COVID-19 con los problemas que ha provocado. Necesitaríamos un esfuerzo enorme para conseguir los resultados a los que nos hemos comprometido. Bien, lo que la enfermedad también nos ha mostrado, la COVID, es que la enfermedad es multidisciplinar y la salud no se puede trabajar solamente desde la sanidad. La economía, la ecología, la protección social son elementos fundamentales que afectan a la salud. En las dos direcciones, ¿no? Y tendremos que trabajar la salud en todas las políticas y todas las políticas en salud para realmente mejorar la salud mundial. Bien, hemos conocido muchas cosas. Aquí veis las variantes de interés de COVID-19, tanto las preocupantes como las de interés, a finales del año pasado, ¿no? Bien, ya sabíamos que teníamos la beta, ¿no?, que era una variante preocupante que podía aumentar la transmisibilidad, virulencia o disminuir la eficacia de las medidas. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que llegó Omicron. Y tenemos otra vez, igual que con la mortalidad, ¿verdad? Sabemos lo que pasa, sabemos dónde pasa y sin embargo no actuamos. Es muy curioso Perú, que es el país de mayor alta tasa de letalidad, cómo han sufrido el acceso a vacunas que ha sido mucho más bajo que en otros países, sabiendo que teníamos una variante preocupante para todo el mundo, ¿no?
Esto también tiene mucho que ver con la debilidad de la gobernanza mundial en salud. La Organización Mundial de la Salud realmente ha propuesto medidas que los países no le han seguido. Además de esa discusión política de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ¿no? Yo creo que en 2020 la discusión era demasiado de eres culpable o no, en vez de busco una solución o no. Y la arquitectura global de la salud ha cambiado. Hay fundaciones que están dando más dinero a salud mundial que la OMS. Con lo cual, bueno, pues esa arquitectura ha cambiado y tenemos que reflexionar. Desde nuestro punto de vista necesitamos una OMS más fuerte, más independiente, pero también más transparente y participativo. Los problemas de la vacunación universal, nos hemos pensado solo en la distribución, ¿verdad? Pero son 5. Investigación. Se han investigado 321 tipos de vacunas para la COVID-19. Creo que son demasiadas para solo 10 líneas de investigación. ¿Pero por qué? Porque los modelos en los que nos basamos son modelos económicos donde se fomenta la competencia en vez de las alianzas, donde el beneficio es infinito, puede ser infinito. Y entonces ha sido mucho más fácil competir que generar alianzas entre las distintas iniciativas para conseguir vacunas más eficaces. Si hubiéramos tenido 30, 40, 50 tipos de vacunas distintas, serían más eficaces, con menos efectos secundarios si todos nos hubiéramos aliado. Pero el modelo de base que tenemos, y eso es una reflexión que tenemos que hacer, tanto en modelo político, económico y social, no ha permitido esto. Con la producción ya hablábamos hace ya años con la gripe A en el informe que teníamos solamente capacidad para vacunar a la mitad de la población, cosa que ha pasado, no ha cambiado. Y es más, también no de manera inequitativa. África, América Latina no tienen ningún tipo de capacidad de producción de vacunas por sí mismas. La distribución global, ya lo hemos comentado, la inequidad en la distribución por el acaparamiento de vacunas en los países más enriquecidos. Hemos acaparado vacunas para vacunar 10 veces a nuestra población, mientras otras zonas no tenían. No se contó con la distribución local, o sea, si dejas las vacunas en la puerta del país, ese país tiene que tener un sistema de salud suficientemente desarrollado para poder enviar las vacunas. Y esto no se planteaba como un problema, ¿no? Y por último, y creo que es uno de los más importantes que ha estado totalmente invisible, para vacunar la población tiene que querer. Y la población ha sido solamente un actor pasivo, de receptor de cosas. Nunca ha tenido una capacidad de participar. Creemos en ese sentido que la atención primaria de salud no solamente es la puerta de entrada, sino el lugar donde la población podría participar, por lo menos para dar soluciones locales a esas soluciones globales que hay. Bien, la diferencia de vacunación ha sido enorme por continentes, implica que evidentemente algo hemos hecho mal, ¿no? Si buscamos una solución local a un problema global, realmente, incluso egoístamente, es poco inteligente. Y sobre todo, quisiera acabar el tema de la COVID con una reflexión también, el tema de un nuevo determinante de salud, que es la comunicación. La infodemia, las fake news, cómo se ha desarrollado toda la información de esta vacuna, pues ha provocado problemas en la gestión. Y estamos en una dicotomía, gente esperando vacunar y que no tienen, y otras zonas donde tienes las vacunas pero la gente no quiere vacunarse. Bien, tenemos una seguridad sanitaria, se está trabajando en un documento de seguridad sanitaria global, bien, es bueno, pero hay muchos más problemas de salud global que la COVID. Como hemos dicho, no podemos dejar que ese iceberg veamos solamente la punta. Tenemos que hacer más cosas aparte que esta estrategia de seguridad sanitaria mundial. Primordialmente porque los países africanos seguramente no van a querer, ya que dicen que ellos tienen más problemas o diferentes, y eso no nos preocupa a nosotros. Básicamente, hemos hecho también un pequeño análisis del cambio climático y la salud, en 2 medidas. Cómo el cambio climático afecta a la salud, olas de calor, distribución de enfermedades infecciosas, fenómenos extremos, migración climática, inseguridad alimentaria, pero también en otro elemento que creo que es importante reflexionar, es cómo trabajar en salud afecta al cambio climático. Si todos los sistemas sanitarios, de todos los países se unieran, sería el 5º país que más emisiones de gases de efecto invernadero produciría. Entonces, tenemos una responsabilidad dentro de los sistemas sanitarios para luchar contra el cambio climático, no solamente sus efectos, sino también que no contribuyamos a él. Bien, y ante este panorama, ¿qué han hecho el conjunto de donantes? Pues en 2020 se destinó una cantidad de dinero enorme a cooperación, pero solamente el 10% de lo que se gastó en armas en el mundo. O sea, también es cierto que, aunque ha sido una cifra, se ha superado los 160.000 millones de dólares, no tiene nada que ver con lo que nos gastamos en armamento, ¿no? Y solamente 6 países han llegado al 0,7, un compromiso, otra vez más, que se han firmado todos los países para el 2030, bueno, hace ya 50 años que lo firmaron. Lo que han destinado para salud
es más o menos el 12%. Normalmente pedimos una horquilla entre el 12 y el 17%, 15 más menos 2 más menos 3. Está ahí, ¿no? Y curiosamente en 2020 bajó ese porcentaje. Bueno, ¿cómo estamos con el 0,7? Pues estamos en el 0,32 de la media de donantes. Europa es el mayor donante con 0,5 y España, desgraciadamente, pues llega al 0,23, menos de la mitad de Europa. Una cosa, bueno, si habéis visto la tendencia de la cooperación siempre había sido hacia adelante. Un momentito, veis la tendencia es subir la cooperación. Bien, en España no pasó así. En España, en la anterior crisis, se consideró la cooperación una política prescindible. Y entonces se pegó un hachazo a la cooperación. Un hachazo que fue tanto a nivel estatal, autonómico, local e incluso yo creo que social, ¿no? Y creo que, sencillamente, bueno, si algo nos tiene que enseñar esta pandemia es que la cooperación es un elemento fundamental o debería ser un elemento fundamental dentro de las políticas de cualquier institución. España destinó solamente un 7,5% a salud, muy lejos de ese 12% de la media de donantes, y eso que ha multiplicado por 3 ese porcentaje. O sea, estamos muy lejos aún de darle el peso a la salud que debería tener. Y con respecto a las comunidades autónomas, también, como veis, el hachazo, y entidades locales también le pasó. Y si miramos los datos de la cooperación descentralizada, que es, como ha dicho Mariluz, una cooperación muy importante y singular de España y que realmente está muy bien valorada, pues vemos que Andalucía destinó 30.799.000 a AOD en 2020, que eso le colocaría en la cuarta comunidad autónoma que más dinero destina a cooperación. Pero si lo dividimos por número de habitantes, pues se pondría en el 9º puesto. A ver, ahora no quiere pasar. El porcentaje que destinó a salud fue un 10,7, también más alto que la cooperación estatal, pero más bajo que la media de las comunidades autónomas y que el conjunto de donantes. Las entidades locales, sin embargo, destinaron un 18,8%, mucho. Y si vemos el histórico de la cooperación andaluza, vemos también ese hachazo en 2011 y cómo, bueno, ha habido unos altibajos en la cooperación andaluza que parece estabilizarse en estos últimos años, aunque hay algunos datos que dicen que a lo mejor en 2022 va a disminuir más. Creemos, sinceramente, que la cooperación andaluza, que es una de las cooperaciones más importantes de la cooperación autonómica, debería reflexionar también sobre la cantidad de AOD que debe destinar. Es cierto, y también que debe destinar a salud. Es cierto también que lo que sí que se ha mejorado, y lo ponemos en el informe, es la gestión de la cooperación, y eso también es muy importante, porque nosotros no solamente pedimos dinero, también pedimos calidad en la misma. Bien, ese 10,7% le ponen el puesto número 12 de 17 del peso que destina a la salud, ¿no? Y si vemos la distribución geográfica y la distribución sectorial de la cooperación andaluza, pues la vemos bien orientada. Vemos que más del 60% se destina a África subsahariana, que es donde más problemas de salud hay, y vemos que la salud básica y la salud sexual y reproductiva son los sectores más importantes. Creemos también, es cierto que si crece esta cooperación también debería crecer algo la salud general, porque creemos que tiene que haber un cierto equilibrio entre todos los sectores importantes que definen la salud. Y bueno, con las entidades locales, para acabar, pues deciros que estas son las entidades locales que han destinado dinero a salud, y las que están en naranja, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Málaga y Diputación de Jaén, están entre las 4 entidades locales de toda España que más dinero destinan a salud. O sea, y el porcentaje, como veis, es muy alto. Entonces, bueno, pues en ese sentido, las entidades locales siempre se puede hacer más, pero la verdad es que las entidades locales andaluzas están pues, liderando de alguna manera, ¿no? La cooperación en salud en España a nivel local. Y ya doy paso a mi compañero de Médicos del Mundo. Gabriel va a continuar con la presentación del informe en los aspectos que tienen que ver más que con cooperación, con el tema de acción humanitaria. Gabriel. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Gabriel Ruiz, el responsable de cooperación al desarrollo, cooperación internacional al desarrollo en Médicos del Mundo en Andalucía. Y efectivamente pues voy a tratar de introducir algunos datos sobre lo que presenta el informe en relación a lo que es la acción humanitaria, ¿no?
Desde luego, yo no he conocido todos los informes, pero pues, desde luego puedo asegurar que el informe del que estamos en cuestión me parece que es un trabajo interesantísimo. Creo que aparecen algunos datos más que interesantes que tendremos que tener en cuenta y especialmente importante en estos momentos los que, como comentábamos anteriormente, pues el tema del impacto de la COVID-19 condiciona en buena medida lo que es la acción humanitaria, ¿no? O el trabajo que se está desarrollando se puede desarrollar en acción humanitaria. En el mapa aparece a mí un dato que yo no creo que sea el momento tampoco de arrojar una buena cantidad de datos, creo que la gran mayoría los tenemos ahí, pero hay algunos que no se nos pueden olvidar, que sí quiero señalarlos. Y desde luego ese es el primero de ellos cuando habla de que 440 millones de personas necesitan ayuda y protección. 440 millones de personas. Importante tenerlo en cuenta, es un número muy importante y evidentemente no solo incluye a la población que viene de Ucrania, que también lo necesita, sino que incluye a otras muchas personas. Un buen volumen de personas de muchos países o no países o lo que viene siendo muchos de estos estados fallidos, de esos conflictos olvidados de los que evidentemente tenemos que hablar cuando hablamos de acción humanitaria y a los que muchas veces, por desgracia, los medios de comunicación se les presta muy poca atención y que caracterizan sobre todo la gran mayoría de las intervenciones que hacemos en este ámbito, ¿no? A mí, de entre lo que aparece recogido directamente en la guía sobre la acción humanitaria, yo me quedaba con dos declaraciones que realmente creo que son más que significativas, ¿no? Hay una que dice, cuenta aquí, el Norwegian Refugees Council, que es una organización no gubernamental de Noruega, dice, en países afectados por conflictos, esta organización mostraba que el 70% de las personas encuestadas en un estudio habían perdido una fuente de ingresos, no podía pagar el alquiler, había tenido que eliminar al menos una comida al día, tenía dificultades para enviar a su hijo e hija al colegio y había tenido que reducir el dinero que destinaba a gastos médicos. Esto en definitiva caracteriza lo que ha terminado ocurriendo con muchos de estos pueblos con los que realizamos la acción humanitaria como consecuencia de lo que nosotros llamamos o podríamos llamar uno de los ejes de ese triunvirato que caracteriza sobre todo lo que ocurre ahora mismo con la acción humanitaria. Tenemos tres factores que están afectando de una forma realmente desastrosa a muchos de estos países que tenemos ahí en este mapa, que son por un lado esos conflictos políticos, conflictos armados, estados fallidos, intereses geoestratégicos como el del Sáhara, como podemos decir, es el ejemplo más ilustrativo, pero también lo ha ocurrido con la ocupación en Palestina y otros muchos estados. Todos esos conflictos pues alimentan realmente esa situación de necesidad de acción humanitaria por nuestra parte. A eso se añaden estas emergencias producidas por catástrofes naturales o por distintos incidentes que son inundaciones, pueden ser realmente terremotos. Aquí el ejemplo más claro es el de Haití, en el que ya venían con precedentes de golpes de Estado, de continuos problemas políticos, una situación realmente desastrosa. Le añadimos el pasado verano el terremoto y ahora le añadimos, para terminar, la COVID-19, que es la que da lugar ya, en definitiva, digamos que remata en buena medida muchos de estos pueblos que en definitiva se encuentran con una situación de la que no podían salir ya antes. Imaginemos lo que ocurre cuando tiene lugar la irrupción de la pandemia, ¿no? Y luego aquí hay otro párrafo que yo creo que resume también, y que creo que es bueno señalarlo en la acción humanitaria, que en definitiva no es directamente, digamos que es una aportación a la guía, pero que entre las aportaciones que hace de muchos de los colaboradores creo que es más que interesante, del codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria, en la que dice: la mezquina actuación de la Unión Europea en materia de asilo y refugio ha sido una de las cuestiones más graves en materia humanitaria en este periodo. Entonces, digamos que con esto, en buena medida, se resume lo que viene sucediendo con la acción humanitaria, que desde luego sigue sin estar en nuestra agenda, ni en la Agenda 2030, ni en muchas de nuestras agendas, y lo tenemos ahí claramente señalado en ese número de 440 millones de personas que necesitan ayuda y protección y que no se les estamos dando. Y de esas tenemos señaladas precisamente ahí 82,4 millones de personas refugiadas. Muchas más personas, muchas más, que las que nos señalaban que eran... Cuando comenzó el tema hace un mes, el tema de Ucrania, estaba bastante molesto con una frase, con un comentario de los medios de comunicación en el que decían, y lo decían así, esta es la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no en Europa, no, decían, mundial. Lo decían así, claramente, la mayor crisis de refugiados. Digo, adiós.
¿Y qué ha pasado con Etiopía? ¿Y qué ha pasado con el Congo? ¿Y qué ha pasado? No existen. Esas crisis de refugiados ya no existen. La mayor. Cuando uno echa un ojo a la guía, que además al informe, que creo que ella decía que hay aportaciones interesantísimas, ve que aparecen muchas de esas crisis, que no me voy a poner a enumerarla, no creo que sea el momento, en las que se supera ampliamente ese número de refugiados. O sea, no podemos borrar de un plumazo absolutamente todo lo demás para centrarnos hablando únicamente de Ucrania, que, insistimos, es una crisis humanitaria totalmente reconocida y, de hecho, a Médicos del Mundo nos ha pillado directamente allí interviniendo. Llevamos más de 10 años allí en la zona del Donbass y nos pilló de lleno. Reconocemos que es una crisis que requiere también atención humanitaria. Estamos interviniendo allí y lo vamos a seguir haciendo. Pero es especialmente preocupante lo que viene ocurriendo por otro lado, cuando vemos que nos olvidamos de otras muchas crisis que siguen estando presentes, ¿no? Bueno, pasando un poco ya algunos de los datos que aparecen también recogidos en el informe, ¿no? ¿Qué financiación o qué ayuda está recibiendo en definitiva la acción humanitaria, ¿no? ¿Qué ha venido ocurriendo con esto? Pues si nos fijamos en los países donantes, los datos que se manejan y con los que se ha elaborado este informe, pues vemos que sí que hay un aumento de esa financiación, pero seguimos viendo que sigue ocurriendo pues lo que en otras ocasiones. Vemos que el tema de la acción humanitaria estamos hablando en definitiva de una parte de la cooperación que tiene que llegar al 10%, que sabemos que estamos, bueno, según con qué financiera estemos hablando, con qué administración, en un caso o en otro, pues sí se ronda ese 10%, pero evidentemente, al ser un porcentaje de la cooperación al desarrollo, cuando la cooperación al desarrollo se reduce, pues la acción humanitaria también se reduce. Entre los países que aportan más a la acción humanitaria, pues nos encontramos que hay figura Estados Unidos. Evidentemente, hay que decir que una vez más, pues España no está entre los principales donantes. Ni de cooperación al desarrollo, pero tampoco de acción humanitaria. No está entre los principales donantes. Y no está porque, evidentemente, en la cooperación internacional de desarrollo recordamos que estamos muy lejos del 0,7%. A mí me molesta mucho, me indigna bastante ver esto de que se dice que para el año 2030 sí vamos a llegar al 0,7%, como ha dicho nuestro gobierno central. Y digo, ¿y por qué no lo hacemos ya? No se puede. No se puede, no es posible, tenemos que entender las circunstancias, lo que ocurre, la situación política internacional. A mí me recuerda las palabras que seguramente de las personas que estamos aquí recordaremos una intervención, a mí me pareció muy desagradable, de la señora Merkel, en la que hablaba con una chica, una niña refugiada, que le pedía ayuda para que no la expulsaran de Alemania. Vivía con su familia, sentada ya realmente allí, que era una chica siria. Le habían dado ya una orden de expulsión y en un programa de televisión o algo así, intervenía con la señora Merkel, y la señora Merkel, a pesar de las palabras de la niña, llorando, desesperada porque expulsaban a toda su familia, la señora Merkel, con toda la frialdad del mundo, le decía: yo lo siento mucho, tienes toda la razón, toda mi solidaridad contigo, pero tenemos que cumplir las leyes y esto es así y no se puede hacer de otra forma. Pues a mí me recuerda eso precisamente lo que ocurre no solamente con cómo tratamos a los refugiados y a los migrantes económicos, en general a todas las personas migrantes o refugiadas, sino también con este tema de la acción humanitaria que está tan relacionado. Ocurre exactamente lo mismo. No se puede, tenemos que entender que para el tema de la ayuda al desarrollo, pues para llegar a esas cantidades, pues... Pero de repente, de un día para otro, nos encontramos que ya vamos a duplicar el gasto en defensa. Si no se podía. No, pero esto sí se puede. Esto sí se puede. De repente ya podemos duplicar el gasto en defensa. Duplicar. No incrementar, duplicar el gasto en defensa. Pues no lo compartimos. No pensamos que este sea el camino. No pensamos que incrementando los gastos en defensa y dejando atrás una vez más la cooperación y desde luego la acción humanitaria, que es muchas veces la cooperación al desarrollo más urgente, que realmente dejándola de lado de esta forma se vayan a solventar los conflictos internacionales. Pero evidentemente está claro que no todos pensamos así. Pero eso sí demuestra que sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas de una forma distinta. Sí se puede sacar el dinero para duplicar y tomar una decisión así en 24 horas. Venga, duplicamos el gasto en defensa. ¿Por qué tenemos que esperar para que la ayuda al desarrollo tenga unas cantidades serias como las que tendría que haber en cumplimiento de los compromisos internacionales y del derecho internacional? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el año 2030? ¿Por qué? Prueba de que no estamos avanzando es que evidentemente las crisis humanitarias no han hecho más que incrementarse en los últimos años.
se incrementan continuamente. Y claro, la situación es tan desastrosa en muchos de los estados, pues hablar del Chad, de Centroáfrica, de Sudán, de Palestina, de los refugiados, por supuesto, Siria, Haití, no paren de incrementarse los conflictos y empeorar, pues realmente no estamos solventándolo. Pero con la acción humanitaria al final estamos poniendo muchas veces parches porque realmente lo que necesitamos en muchos casos es superar ese tipo de situaciones para poder apostar por una cooperación real de desarrollo. Pero en muchos casos, esto no, yo no sé cuántos años llevamos haciendo acción humanitaria con Palestina, con la Franja de Gaza, por ejemplo. ¿Y cuándo vamos a empezar a hacer cooperación en desarrollo? ¿Podremos algún día empezar a hacerlo? En la ACI, cuando se presenta un proyecto para Gaza, de serie va directamente a acción humanitaria, porque no es posible la cooperación de desarrollo en la Franja de Gaza. Es que es real, es cierto, no es posible la cooperación de desarrollo. Pero en algún momento tendremos que empezar a hacerlo. Pero para eso hace falta otro tipo de cosas. Y que lo que nos encontramos es con esa financiación, que en esa gráfica a mí yo creo que es bastante ilustrativa de cómo los llamamientos que hacen las propias agencias de Naciones Unidas se van incrementando, son cada vez de mayores cantidades, y sin embargo los fondos recibidos van creciendo un poquito, pero nunca responden de una forma real al llamamiento que está haciendo Naciones Unidas, y siempre vamos por detrás de la realidad. Y luego, pues por supuesto, en esa gráfica lo que nos encontramos es lo que comentaba antes el compañero, ¿no? En España, efectivamente, hay un momento en el que se produce un bajón, precisamente cuando tiene lugar la irrupción de la crisis económica. A partir de ahí se produce un bajón en la que se decide que el tema de la cooperación integral de desarrollo pues, es prescindible y que realmente no es algo tan importante. Entonces, a partir de ahí se produce un bajón del que todavía no nos hemos recuperado. Eso afecta directamente pues, también a la acción humanitaria. Y evidentemente afecta a otras muchas cosas. Afecta, por supuesto, también a que haya muchas personas que no tienen otra alternativa que la de salir de su propio país, obligados por distintas situaciones. A mí, como yo siempre me he movido mucho del tema de la inmigración, es el tema del que he trabajado durante más años, me sigue costando muchísimo trabajo este lenguaje de separar inmigrantes y refugiados. Yo es una cosa que no termino de entender. Porque yo las personas que conozco, y les paso que conozco muchísimas y atiendo muchas todos los días, han cambiado de estatus continuamente varias veces en su vida. Entonces, son las mismas personas y muchas de ellas que vienen como inmigrantes terminan pidiendo protección internacional y muchos que piden protección internacional siguen siendo inmigrantes. Muchas de las personas que llegan a nuestras costas no saben que tienen derecho a pedir protección internacional, pero lo tendrían perfectamente y muchas veces ni siquiera lo piden. Sin embargo, parece que hay como distintas categorías cuando realmente son las mismas personas que huyen, en definitiva, de la miseria, de conflictos armados, de lo que sea. Pero separar estas personas que en definitiva son consecuencia de nuestra inacción en la necesidad de la acción humanitaria, separarlas y intentar categorizarlas en uno u otro sentido, para ver si tienen más derechos que otros a obtener determinado estatus de estabilidad, me parece algo bastante injusto, ¿no? Porque en definitiva son consecuencias de lo mismo, de que esa respuesta a las crisis humanitarias pues no se está produciendo. Y ahí tenemos en definitiva pues la distribución geográfica de buena parte de la acción humanitaria y de la ayuda, de los presupuestos que en definitiva se destinan a los distintos proyectos que se están ejecutando, ¿no? En el informe se ve que el mayor volumen en la actualidad es el de América Latina y sigue quedando bastante postergado tanto Oriente Próximo como África, y luego nos encontramos que en el informe se recoge muchas veces los países de desarrollo no especificados, que hay una cantidad ahí importante que podría engrosar o incrementar algunas de las otras partidas, pero desde luego lo que está claro que América Latina se dedica a una cantidad bastante grande, en buena medida justificado, pero que evidentemente, probablemente en la situación de África sería mucho más importante, si tenemos en cuenta los datos que se recogen en el informe y las crisis humanitarias que hay en África, debería ser la que aglutinara la mayor parte de esa financiación, pero hoy por hoy sigue estando así. Y luego cuando vemos los países, pues nos encontramos directamente, pues muchas de las crisis, de las llamadas crisis olvidadas que están ahí desde hace bastante tiempo y que vemos que siguen totalmente estancadas, ¿no? Nos encontramos a Palestina, Venezuela, Siria. En Venezuela, de luego, sí que se habla más continuamente en los medios, por las distintas razones geoestratégicas, políticas que conocemos, pero luego sí nos encontramos también a Colombia, el Sáhara, del que, fijaos que el Sáhara en concreto en la guía
responde clarísimamente a lo que sería una definición de crisis olvidada, ¿no? Dice en el informe, las crisis olvidadas son resultado de la normalización del sufrimiento de poblaciones enteras para quienes la protección de sus derechos humanos básicos queda postergada ante otro tipo de intereses generalmente geopolíticos y económicos. Definición del Sáhara. No, yo creo que es clarísima, viendo lo que acaba de suceder con el Sáhara, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y porque además se está hablando de, bueno, ¿por qué el gobierno de España toma, o el presidente del gobierno, esta decisión? Por este motivo, por otro, que si el gas con Argelia, qué va a ocurrir con Argelia, qué va a ocurrir con Marruecos, y estoy esperando todavía que los medios de comunicación o alguien de este gobierno nos diga qué va a pasar con la población saharaui. Vale, nos vamos a tragar, a lo mejor nos vamos a tener que tragar este sapo, vamos a cometer esta atrocidad con una población que lleva en campamentos saharaui, en los campamentos de refugiados más de 40 años. Nos vamos a tragar esto. Este tema, después de toda la intervención y la actuación que seguimos haciendo muchas organizaciones en el Sáhara, pero la pregunta es, ¿alguien nos va a decir en algún momento qué vamos a hacer con aquella población si al final se termina siendo esto una provincia de Marruecos, una comunidad autónoma, como quieran ellos llamarlo, pero qué va a pasar con la población? A lo mejor el presidente del gobierno también debería salir a decir, pues a los saharauis les vamos a dar la opción de que puedan recuperar el DNI español, ya que era una provincia de España, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que están en los campamentos saharauis? Hasta ahora nadie ha hablado todavía de qué va a pasar con esa población. Se está hablando de la solución política, pues estratégica, geoestratégica directamente por intereses económicos. Ya está. Y bueno, y hablar de la cooperación en Andalucía. Pues la cooperación en Andalucía, el compañero lo comentaba anteriormente. Es cierto que en el presupuesto que se dedica, por ejemplo, a lo que es la acción humanitaria, pues estamos rondando el 10%, que es realmente la cifra más o menos aceptable que necesitamos como mínimo, porque evidentemente, porque también entendemos que no podemos estar permanentemente haciendo acción humanitaria. Es necesario apostar por la cooperación y el desarrollo y ahí hay que invertir una cantidad buena de presupuesto. Pero claro, lo que ocurre es que si se reduce en definitiva, en general, todo lo que es la cooperación al desarrollo, desde la financiación de la cooperación al desarrollo, pues afecta a la cooperación al desarrollo en sí, pero afecta a la acción humanitaria y a la educación para el desarrollo o para la transformación social, como le llamamos ahora, termina afectando a todo. A nosotros nos parece un problema muy grave que la Junta de Andalucía, que la Agencia Andaluza se haya recortado los fondos. Ya en este año, para el año 2022, pues estamos hablando hasta más de un 27%. Esto es muy preocupante, muy preocupante. Porque además nos llamó mucho la atención cuando los presupuestos eran prorrogados, se mantuvieron los presupuestos del año anterior, pero el recorte que se estaba negociando, en los presupuestos que se estaban negociando, se ha mantenido y se hace ese recorte del 27%. Para nosotros es muy preocupante porque afecta de una forma totalmente a la cooperación al desarrollo y a nosotros nos da mucho que decir, que es la campaña de la agencia, de la coordinadora andaluza, en la que tendremos que seguir hablando entonces de esa Agenda 2030. Es el lema que estamos acuñando y que cada vez parece que vamos a tener que seguir hablando de esa Agenda 2030 durante bastante tiempo, a no ser que esto se rectifique y vayamos apostando por otro tipo de política de cooperación al desarrollo, ¿no? Ahí tenemos claramente cómo pues realmente en los últimos años no podemos estar contentos, como en la última década se han ido produciendo ese descenso con algunos piquitos de subida. En el año 2019 se recuperó algo de la cooperación andaluza, se recuperó realmente algo respecto a todo el ciclo de bajadas que llevábamos acumulando, al igual que, en definitiva, exactamente igual que lo que venía ocurriendo con la cooperación en todo el Estado, ¿no? Después con el tema de la crisis económica bajó. Aquí fue bastante irregular, pero también fue una tendencia a la baja, se recuperó en el año 2019 y luego posteriormente en el año 2020, 2021 y habrá que decir también 2022, pues ese descenso ha sido realmente alarmante en la acción humanitaria como consecuencia de la reducción tan brusca en toda la cooperación internacional de desarrollo. Las recomendaciones que tendríamos que hacer, que nosotros haríamos y que en buena medida pues, están en la línea del informe, de las recomendaciones que haría el propio informe, ¿no? Pues de luego, un incremento constante de la ayuda al desarrollo, en salud sobre todo, hasta ese 0,7% y que la salud siga siendo prioritaria dentro de las líneas de cooperación al desarrollo. Avanzar en la Agenda 2030 y no en la desagenda 2030.
Avanzar de luego en la cobertura sanitaria universal a través del fortalecimiento de sistemas sanitarios públicos, la priorización de la atención primaria en salud, la salud pública como bien global y los determinantes en salud y luego mantener el compromiso de al menos el 10%, entendemos que es fundamental, ¿no? Y luego a mí me gustaría también señalar algo en el campo de la acción humanitaria, ¿no? Necesitamos que... hay algo que a mí me resultaba realmente llamativo y preocupante en la guía, que se habla de cómo en general la cooperación al desarrollo, a veces las organizaciones, yo sé si los compañeros de Medicus Mundi también lo sienten, yo a veces tenemos la sensación de que los que estamos trabajando en cooperación internacional de desarrollo, a veces somos sospechosos habituales. Nos tratan como tal, porque tenemos que estar permanentemente con una burocracia infinita en cada una de las convocatorias de proyectos, demostrando hasta la eternidad que vamos a cumplir con todos los requisitos, que todo es totalmente transparente, que todo es... Cuando luego por otro lado vemos que en otros ámbitos todo el dinero se mueve con mucha más facilidad, pero nosotros estamos permanentemente defendiendo nuestra inocencia. Y es algo realmente preocupante. Ya cuando hablamos de acción humanitaria, ni hablamos, porque realmente cuando es todavía más difícil justificar, cuando todo está cogido con alfileres, cuando sabes que en cualquier momento cae justo al lado de un equipo una bomba y destruye la mitad de lo que has construido, te encuentras que si esto, que oye, que la factura me ha llegado con la punta doblada. Y realmente yo creo que hacia otro tipo de cooperación y otro tipo de consideración de las organizaciones que trabajamos en cooperación al desarrollo, y especialmente en los proyectos humanitarios, tenemos que caminar de alguna forma. Que no podemos seguir permanentemente en ese tipo de situaciones. Yo recordaba un caso reciente, es un caso real. El año pasado, en un proyecto de Mauritania, con el que nosotros hemos tenido muchos problemas, muchísimos problemas, remitimos unos documentos, eran en definitiva, conocerán, certificados de realmente del dinero que ha supuesto los intereses bancarios que genera la cuenta que se crea para un proyecto, ¿no? Se presenta, bueno, fue un interés bancario que realmente, para un proyecto de cooperación, la cuenta que abres en un banco en Mauritania, pues yo pueden imaginar los intereses bancarios que puede generar esa cuenta. Se remiten los certificados escaneados. Posteriormente, escaneados, se presenta un requerimiento por parte de la agencia andaluza en este caso. Se contesta el requerimiento en mitad de la pandemia, como se pueden imaginar, pues el tema en Mauritania era complicado y aquí también, porque aquí para registrar algo físicamente, el original en papel, había que pedir cita de alguna administración pública en algunos de los archivos de los registros que estaban disponibles. En Mauritania, conseguir los originales era complicado, pero enviarlos a España en aquel momento es más complicado todavía. Al final llegan los originales, pedimos la cita del archivo correspondiente, después de meses de gestiones. Y llega, en concreto un servidor, llega a la ventanilla correspondiente con los dos certificados y la funcionaria se me queda mirando. Y dice, ¿esto qué es? Los dos certificados decían 0 y 0. Merece la pena todo ese camino para ese tipo de cosas. Eso demuestra en buena medida lo que comentaba, de que realmente tenemos que dar otro tratamiento a la cooperación, porque luego nos quejamos a veces de que la ciudadanía no es suficientemente solidaria ni comprometida con la cooperación, con la intervención, con la acción humanitaria, pero claro, primero que tenemos que darle otro tratamiento a todo lo que es la acción humanitaria, pues precisamente también necesitamos que haya otro tipo de política de desarrollo, ¿no? Que se considere esto de otra manera. Y eso lo añadiría directamente entre esas recomendaciones, y yo sin nada más, pues le agradezco la atención y ya si queremos hacer alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Carlos, por la presentación del informe. Ahora, pues, le vamos a pasar la palabra a Marilú Ortega, directora de la agencia, pues, para que intervenga también en relación con el informe. Directora gerente. Que no se lo daría después de todo. Bueno, muchísimas gracias por todo, por toda la presentación que ha habido, por todos los comentarios que habéis realizado. Quisiera en primer lugar felicitaros a las organizaciones que estáis aquí y que 20 años después continuáis haciendo este informe, ¿no? Tanto Médicos Mundi como Médicos del Mundo. En Raíz a Derecho, en aquel momento ProSalud también inició, yo recuerdo los informes, y creo que dentro del mundo de la cooperación era muy buena idea empezar hace 20 años a organizar y a hacer este tipo de informe, ¿no? Un informe especializado en algo que es fundamental como es el sector salud. Porque es necesario explicar cómo estamos
trabajando en cooperación. No pensaba contarlo, pero lo voy a decir. Los primeros informes que se hacen de la ayuda al desarrollo aparecen en el Boletín de Información Comercial Española. Tiene que empezar Intermonofad a hacer los informes de AOD para empezar a cuestionar no tanto la cantidad, sino la calidad de la ayuda. Y este tipo de informes en sectores básicos debería haberlo en todos los sectores, debería haber informes especializados, pero no lo hay. Tenemos el informe de Intermon, tenemos el informe vuestro y el que hace Entre Culturas, que tuve yo también el gusto de empezarlo en educación. Y hace falta. Así que enhorabuena y ojalá podamos, pues podéis continuar mucho más años, ¿no? También me gustaría que nos situáramos en el contexto actual, ¿no? Y la importancia de avanzar, y lo habéis dicho, hablamos mucho de la cantidad, porque es necesario hablar de la cantidad, y en el caso de Andalucía es muy necesario hablar de la cantidad, pero también de la calidad, ¿no? Y informes como estos pues orientan y ayudan, ¿no? Ojalá también seamos capaces de llevar más allá de los convencidos, porque estamos hablando de una política pública. Y hablar de una política pública no puede quedar al arbitrio de hay o no hay dinero. Es que tenemos el compromiso de dedicar fondos a la cooperación. Y en el caso de Andalucía es que en nuestro Estatuto de Autonomía aparece ese compromiso de trabajarlo, ¿no? Y yo soy una convencida de la Agenda 2030, creo que podemos hacer muchísimas críticas, pero que al final la agenda nos da algo que es fundamental para seguir trabajando en esta política pública, y es ese enfoque holístico y multidimensional. Está todo relacionado y eso nos lo muestra la agenda. Lo que tenemos que aprender a comunicarlo y llegar a todos los ciudadanos para poder trabajar con ese nuevo, con esos enfoques, ¿no? El valor que tienen estos informes para la cooperación descentralizada pues es claro, ¿no? Porque además estamos hablando, y lo hablaba antes con la directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y con los compañeros de la Escuela Andaluza de Salud Pública, estamos ante un sector básico donde hay competencias transferidas a nivel autonómico, ¿no? Y para nosotros trabajar en salud no es solamente lo que podamos trabajar con las organizaciones, sino que la cooperación andaluza tiene competencias como agencia pública empresarial para trabajar también con esa cooperación técnica, ¿no? Somos una de las comunidades autónomas que más dinero dedicó a cooperación, pero también que ha dedicado a salud, pero que también está dedicando esfuerzos a cooperación técnica. Y en este sentido, informes como este pues nos ayudan a seguir trabajando en esta línea. Y también nos ayuda, los informes vuestros, os diría que sientan mal dentro de alguna gente de la agencia, pero a mí me sientan fenomenal. Recuerdo que hace unos años presentasteis en la agencia, nada más llegar yo, presentasteis en la agencia el informe y aquello yo decía, pero es que no me cuadran las cifras. Como estamos entre convencidos, yo creo que vais a comprender lo que digo, la diferencia entre la AOD comprometida y la ejecutada. Normalmente los informes de ayuda al desarrollo hablan sobre la AOD ejecutada, pero nosotros hablamos sobre la comprometida, por los problemas tan enormes de gestión que había dentro de la propia agencia. Y eso ha hecho bueno, que durante algunos años seamos los que más damos por la comprometida que empieza a ejecutarse. Vamos a tardar unos años en ver realmente la realidad, pero ya el año pasado, que lo sufristeis todos con llamadas telefónicas de por favor, justifica, ayúdanos a justificar, la comprometida coincide con la ejecutada. Menos cantidad, pero más real, comprometida con ejecutada. Yo lo tengo que agradecer a este informe. Y a este informe y a esta presentación también agradeceremos algo que también desde la propia agencia intentamos trabajar, ¿no? Que los papeles y la documentación que se pide a veces es un poco como bueno, totalmente fuera de contexto. Yo creo que en la reforma de la cooperación, la nueva ley de cooperación, precisamente va a meter el tema de los intereses
y de todas las justificaciones, y tendremos que trabajar hacia lo interno por eliminar, y estamos trabajando, por eliminar la burocracia que justifica, no sabemos lo que justifica, la verdad. Pero bueno, la cantidad de papeles que pedimos, ¿verdad? Que a la cooperación se la mira con lupa y no puede ser así. No puede ser así. Y tenemos que hacer un esfuerzo en transmitir a la ciudadanía que lo importante no es que el dinero llegue, que llega, sino que responda a lo que la gente necesita. Y yo creo que en el tema de Ucrania lo estamos viendo hasta la saciedad. Es decir, la cantidad de gente, y hablo en el tema de salud, que está recaudando medicamentos. Yo he tenido peleas con familiares míos que son sanitarios diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando de llevar medicinas? ¿Pero cómo me lo estás contando tú, que eres sanitario? Esto, ¿no? Bueno, pues ese deseo que tiene todo el mundo de yo quiero ayudar y yo quiero contribuir y yo quiero ver, nos habla de, oye, llevamos muchos años haciendo cooperación, pero tenemos una conciencia de lo que es la cooperación a nivel de ciudadanía muy infantil, muy asistencial, y eso tenemos que romperlo entre todos, ¿no? En ese sentido, creo que la COVID nos dio una oportunidad que no hemos aprovechado, o bueno, es que es muy complicado luchar en un océano con gotas, pero bueno, luchamos. Y Ucrania también nos da esa oportunidad, y es la oportunidad de hacer ver que estamos ante un mundo interrelacionado, interconectado, que a todos nos afecta, que no hay ciudadanos de primera y de segunda con la COVID sigue. Cuando me decía la gente, en África no hay COVID, no, en África hay hambre. Y la gente se muere, no sabemos de qué se está muriendo, pero se muere, posiblemente se muera del COVID y de otras muchísimas cosas más, ¿no? Igual que ahora con el tema de Ucrania, pues no hay refugiados de primera y de segunda. Alguna persona también cercana que trabaja en la agencia decía, bueno, yo estoy como soñando, o sea, siempre soñé esa preocupación de la ciudadanía por los refugiados. Ojalá esa mirada hacia los refugiados ucranianos y esa sensibilidad nos ayudara a tener esa sensibilidad también cuando veíamos a todos los refugiados de Siria, ¿no? Y no había dinero, no había oportunidad, ¿no? Bueno, pues que todo esto nos ayude también a sensibilizar sobre los problemas mundiales, que cada vez van a ser más, y que el papel que tiene la cooperación, pero no como una tirita, ¿no? Sino que de verdad que tendríamos que estar mucho más interrelacionados con el contexto de la toma de decisiones que no acabamos de tenerlo, ¿no? En ese contexto yo creo que la cooperación andaluza, ya por último quería deciros que, bueno, con las cuantías que tenemos sí que estamos haciendo un esfuerzo en mejorar la gestión, que tardará en verse los resultados porque en la administración las cosas son mucho más lentas que lo que a mí me gustaría, que vengo del sector privado, pero bueno, vamos avanzando en ello. Y en el caso de COVID, yo creo que hemos ido trabajando por situarnos alineados al máximo con la cooperación española. Sabéis que la cooperación española hizo una estrategia conjunta de toda la cooperación de cara a la COVID, y nosotros nos alineamos con ella, intentando por una parte destinar recursos a salvar vidas, sin olvidar las crisis existentes. De hecho, este año, con el presupuesto que tenemos, vamos a seguir apoyando tanto a ACNUR como UNRWA en crisis olvidada, con una cuantía menor, sí, con lo que tenemos, pero lo vamos a dedicar ahí. Si hay que dedicar dinero a Ucrania, pues será un fondo extraordinario que deba dar la Junta de Andalucía, porque ahora mismo no hay. Pero no queríamos, y así si miráis nuestra página web, sí que hemos sacado una nota de prensa indicando cómo hemos continuado apoyando las crisis olvidadas, ¿no? Por una parte, y con ellos también enfocado hacia salud reproductiva y el acceso también a vacunas, ¿no? Con UNICEF hicimos un acuerdo para vacunar y acompañar ese proceso de vacunación en Mali.
y eso también ha ayudado a que las distintas comunidades autonómicas trabajaran a través de UNICEF, en este caso creo que ha sido fundamentalmente a Perú, para procesos de vacunación. Y luego para nosotros algo también que en esta casa, pues hay que decirlo, ¿no? que es ese trabajo en la cooperación directa, el trabajo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, para algo también fundamental que es la formación, porque no solamente hay que vacunar y la cooperación española lo decía la semana pasada en ese encuentro que teníamos para ver cómo estaba evolucionando la estrategia conjunta de acción frente al COVID. Decían, es muy importante la vacunación, pero hay que acompañar, hay que formar a enfermeras, al sector sanitario, y nosotros habíamos empezado ya a realizarlo y vamos a seguir haciéndolo con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Y un elemento fundamental también de la estrategia era la sensibilización a la ciudadanía. A mí no es que me guste la comunicación, es que al final me voy a estudiar la carrera cuando termine, porque es que creo que es fundamental que transmitamos lo que hacemos, que transmitamos. Yo creo que este informe es muy importante, que nos ayuda a los gestores y en la toma de decisiones sobre qué es lo importante en salud, pero vuelvo a lo que os decía al principio, hay que trabajar con la ciudadanía para que vea que es algo que es una política pública consagrada, que no podemos cuestionar, que no es algo que si hay damos y que si no hay no damos, y que la gente ese imaginario que tiene lo rompa, que vea que es que no es solamente la vacuna, sino que hace falta personal capacitado, que las crisis son mucho más complejas, que la gente nace y vive y muere en un campamento de refugiados, lo cual es terrible, terrible. Y ese es un esfuerzo que debemos hacer desde la propia administración como desde las propias organizaciones. Ese sería mi deseo para los próximos, no voy a decir 20 años, para lo inmediato, porque en los próximos 20 años ojalá no tengamos que estar hablando de todo esto, porque el derecho humano a la salud sea algo que se haya conseguido. Pues muchísimas gracias, Marilú. Muchísimas gracias por su intervención. Y ahora, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí pues, para contestar también cualquier pregunta, intervención, comentario que queráis hacer con relación al informe, aprovechando que están aquí los autores, los representantes de los autores, y que está también la propia responsable de la cooperación andaluza, como es lógico. Bueno, yo soy Ainhoa, yo trabajo aquí en nuestra empresa y, bueno, junto con Jaime y algunos compañeros más, llevamos la revisión de la pensión. Es que me emociona un poco escuchar todo esto, ¿no? Porque el año pasado y el anterior nosotros estamos trabajando bastante en hacer como análisis de situación, ¿no? Somos de datos, sobre todo de acciones en España, y trabajando en temas de cooperación, pero más desde aquí para afuera, ¿no? También hemos trabajado en algún proyecto también con Ángel y con la gente, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo como de sensibilización y capacitación, ¿no? De profesionales a nivel estatal. Entonces yo quería preguntaros también, porque ahora estamos empezando a hacer un cuaderno de salud con el Ministerio de las Mujeres de Andalucía, un cuaderno de salud de las mujeres, y quería saber si habéis encontrado datos diferenciales, ¿no? En el índice del informe no está así explícito tal cual, pero sí que hace que habéis mostrado un dato, ¿no? De qué porcentajes de mujeres, por preguntaros, porque además en toda esta experiencia que estamos teniendo de hacer análisis de situación, muchas veces tenemos que recurrir a los informes de las organizaciones, porque la administración carece de muchos datos, y no solo a nivel
andaluz o estatal español, sino también en proyectos europeos, ¿no? Vemos una carencia importante a nivel, por lo menos europeo, que conozcamos. Y eso hace que luego lo que trabajemos para mejorar o para el desarrollo es mucho más difícil si no cuentas con datos, ¿no? Y bueno, era el tema de las mujeres y también son agradecidos muchísimo el trabajo, porque para nosotros es una fuente de, no solo de conocimiento, sino también de inspiración, porque trabajáis muy bien. ¿De datos exactamente a qué te referías? Porque como hablabas de migración, no sé si hablas de migración con datos de género o hablas de cooperación y desarrollo. Sí, a nivel de género, si habéis encontrado cosas y qué interpretación le dais, ¿no? Datos, complicado. O sea, el tema de la desagregación de datos es un tema que siempre estamos pidiendo y realmente muy difícil de encontrar esa desagregación. En general, se generan datos globales. No sé si tenéis en Médicos del Mundo algunos datos a nivel de desagregación de migración. En principio, yo he oído como explicaciones de las dos. Primero, que aquí vienen los... Y supongo que tendrá que ver con la zona geográfica. Posiblemente aquí vendrán más varones africanos a trabajar y más mujeres latinoamericanas a trabajar. ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que he oído de migración, pero no tengo esos datos, o sea, no he encontrado un documento que te diga, mira, esto es así. Pero, digamos, la percepción, cuando he hablado con gente que está trabajando en esto, es esto, ¿no? Y es que, desgraciadamente, el tema del género, que lo planteamos en el informe, ¿no? En las partes de cooperación, queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es exactamente lo que acabo de decir, tener datos. Porque sin datos no podemos tomar decisiones, ¿no? Eso, claro. Pues un tema que nosotros hemos visto, por ejemplo, en este tema de género es que las mujeres además están incluso más invisibilizadas, ¿no? Y llegan mucho menos, hay mayor número de mujeres en situación irregular, lo que hace que lleguen mucho menos a los servicios y podamos, ¿no?, tener un conocimiento de ellas, pero que también tenemos esa dificultad, ¿no?, de no saber dónde encontrar datos reales de Sí, yo realmente no los he encontrado, no he encontrado así. Sí, seguro que hay un informe de migración. ¿En el IECA no habéis encontrado? Ese nivel de exageración no. Pero bueno, hay aproximaciones. Yo te digo lo que me dijo un profesor mío de máster de salud pública, ¿no? Mira, la estadística es tienes medio cuerpo en el horno, medio cuerpo en el frigorífico, que la temperatura médica. Y esto son las estimaciones que muchas veces estamos haciendo. Realmente una de las cosas que estamos pidiendo, en este informe teníamos muchos datos, como comentaba Mariluz, por ejemplo, ha habido muchos problemas, este año hemos tenido muchos problemas con los datos autonómicos de muchas comunidades, porque no concordaban los datos de lo que decía la autonomía, y no por el desembolso, sino porque se habían computado de manera distinta los proyectos. Con lo cual, teníamos que leer, claro, imaginaos tener que leer 2000 y pico proyectos, es imposible, ¿no? Entonces, leíamos y decíamos, anda, esto lo han puesto. Pero ¿qué pasaba en alguna comunidad? Que se lo ponías a acción con interés, pero se lo quitabas a salud. Con lo cual, digamos, en el informe, pues bueno, pues a lo mejor mejoraba la acción humanitaria, pero salud quedaba peor, al revés. Entonces, faltan datos y falta que nos tomemos en serio el tema de los registros. Y una de las cosas que hablamos siempre en este tipo de cosas es que necesitamos mejorar muchísimo los registros que hay, ¿no? Que es un dato que parece que es una tontería comparado con la acción de trabajar, pero claro, luego si esa acción la estás haciendo con una estimación errónea, pues al final te vas a tener... Yo creo que básicamente la única estimación que te comento es, ¿no?, que posiblemente de género vengan más mujeres latinoamericanas y vengan más varones de África, pero es una estimación. Y a lo mejor, si hablas de norte de África y de África subsahariana, te cambia. Sí, bueno, Europa. Yo luego, si queréis, hablamos sobre eso. ¿Vale? Sí, comentaba algo así ya.
Si os referís a datos, en concreto sobre lo que es el acceso a la salud, en Médicos del Mundo sí trabajamos sobre ese tema en lo que se llama los proyectos estatales y autonómicos, y tenemos datos precisamente desagregados, pero claro, nosotros siempre señalamos lo mismo. Lo que ocurre es que el acceso al sistema sanitario público, lo que nosotros documentamos, es sobre aquellas personas que tienen dificultades y acuden en algún momento a determinadas organizaciones para que les resuelvan esas dificultades, entre ellas Médicos del Mundo. Pero claro, eso es lo que desde luego es la punta del iceberg, desde luego, porque realmente en el caso de la población de las personas migrantes, para la gran mayoría de ellos el tema de la salud no es una prioridad. Está siempre muy por detrás de otro tipo de cuestiones como el acceso a la documentación, vivienda, trabajo. Con lo cual, la experiencia nuestra es que además cuando una persona llega ya a una sede nuestra a que le solucionemos el problema de cobertura sanitaria, no es una persona recién llegada, una persona que lleva ya tiempo aquí en España, 1 año o 2, que en su momento pudo tener algún problema en el centro de salud, no le quisieron atender ni a gestionar su cobertura sanitaria, no le prestó más atención porque no tenía documentación y se volvió a su casa para no tener problemas, por si acaso vayan a llamar a la policía, y cuando ya tiene realmente un problema grave de salud es cuando acude a nosotros. Con lo cual, al final, pues no detectamos realmente el número de... Sí que tenemos los datos, desde luego que están desagregados por sexo, pero no tenemos los datos reales. Y luego, evidentemente, sí que hay, evidentemente entiendo que en el Servicio Andaluz de Salud sí puede haber esos datos, porque al menos de las personas que están inscritas tienen acceso al sistema sanitario público, sí deberían estar, pero lo nuestro es solamente una parte y se refiere sobre todo a aquellas personas que han tenido alguna dificultad, pero no es el total de la población. Bueno, también un poco anecdótico, sobre todo lo importante es que el dato no es fácil de encontrar, ¿no? Hay mucho registro y nosotros que llevamos eso, ¿no? Haciendo un análisis de situación, no solo de personas que estamos muy de acuerdo con el tema de dónde está la línea migrante refugiado, para nosotros siempre llamamos a sobre migrantes, ¿no? Y cuando hemos hecho, por ejemplo, con el marco del máster de salud pública, un trabajo sobre migraciones, desde pasado, una alumna hizo un análisis muy bueno del protocolo del Cancún, y de 26 protocolos que analizó, solo 1 o 2 eran de mujeres, ¿no? ¿Y por qué eran solo 1 de mujeres? Porque para que una mujer llegue ya a poder, ¿no?, pasar por protocolos también, pues, que se ve, pues al final va subestimando, pero igual hay que trabajar en eso, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que trabajar. ¿Alguna otra persona? Damián. Vamos a poner el micro. Una pregunta para el director de la agencia muy práctica. ¿Por qué no se vuelve al sistema de cooperación que tuvo la agencia hace años, duró poco, ¿verdad? Que era una financiación más allá de los 2 años? Cuando se quiere un proyecto son 2 años. Eso, estamos hablando de calidad. No se puede hacer. Yo me hablo de ayuda humanitaria. La cooperación en el sector salud, por ejemplo, o en otro, como que en la agricultura también, 2 años de cooperación son proyectos. No se puede negociar con otra parte, algo serio. Igual que hace la gente española. Yo no estoy hablando de mayor cantidad de dinero. Estoy hablando simplemente de garantizar un apoyo durante 3 o 4 años con los mismos fondos, que son 300.000 euros, que sean 600, ¿no? Que se va a cumplir en pagar. Muchas veces no es la cantidad, como he dicho, la continuidad y la seguridad a la contraparte que va a traer ese apoyo. En el caso de un distrito sanitario en una región determinada de Alemania, de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Deberíamos avanzar hacia eso. Lo único que pasa es que ahora miremos la gestión, ¿vale? La agencia es una agencia pública empresarial que ha pasado de tener una contabilidad analítica a una contabilidad presupuestaria. O sea, es lo primero que, ahora luego explico lo que eso supone. Pero lo cierto es que la agencia no desembolsaba, al margen de que sea presupuestaria analítica, no desembolsa financiación si previamente no está justificada toda la documentación.
eso generó con los programas el parar determinados proyectos porque a lo mejor no era el proyecto vuestro que estabais justificando perfectamente, sino otro proyecto que tenéis que justificar, que no había entrado a analizarse y no había un mecanismo dentro de la propia agencia para evitar eso. Es decir, que cuando empieza esta dirección, se encuentra con 25 millones que están dados a cooperación y que todavía no se están ejecutando. Algunos de ellos eran programas y yo creo que dentro del sector salud. Eso es inadmisible porque detrás de eso hay vidas comprometidas que, bueno, luego además generó y ha generado el tardar tanto en desembolsar los proyectos, aparte del problema analítico y de los informes, es que luego ha generado muchísima burocracia, proyectos que empiezan a realizarse 1 año o 2 años después de haberse dado o haberse concedido, pues lo que era urgente, pues ya no es urgente porque es que ya se ha muerto todo el mundo o que ya se ha buscado otra solución. Es bestial lo que estoy diciendo, pero era lo que estaba ocurriendo. Eso se ha solucionado porque es que ahora mismo ya vamos trabajando, justificando y pagando. Pero es que además, unido a eso, es que hemos pasado de contabilidad analítica presupuestaria, que aunque no lo hubiera hecho, era más aún, porque al pasar de esa contabilidad a la otra, que pasamos en el año 2020, pero que a efectos de cooperación empieza en el 2021, hace que si comprometamos dinero 1 año, ese año tengo que desembolsarlo, porque si no, lo voy a desembolsar con cargo al presupuesto del año que viene, al que le quito. Ya para quitar ya llevamos otra, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años vamos a ver una ordenación mayor. Tercer elemento que tenemos que hacer, eliminar burocracia, eliminar papeles. Yo creo que hay tanta sospecha ha habido tanta sospecha sobre lo que hace o deja de hacer la cooperación, que al final hemos hecho que la ONG, si estornudan, nos escriben un documento diciendo, te informo que he estornudado. Nosotros recogemos el documento y decimos, sé que has estornudado. Preséntame el original. No, preséntame el original del estornudo, pero fíjate, aunque simplemente sepa que has estornudado, hago una resolución diciendo, sé que ha estornudado, y le pasan un informe, y luego me pasan a la firma para que yo haga la resolución, porque hace una propuesta de resolución y luego me pasan la resolución y luego lo mandamos. Y de verdad, ¿cuánta gente está moviendo papeles que no sirven para nada, nada más que para asegurar que luego nadie vaya a cuestionar? Eso es el paso siguiente que tenemos que dar. Eliminar burocracia y normalizar y no cuestionar tanto como se está cuestionando a la cooperación. No podemos presentar papeles porque no hay papeles, no podemos presentar el IVA porque es que no hay IVA, no podemos presentar certificados porque no lo hay. Pero hay algo para la gente que le gusta tanto la burocracia que está trabajando a nuestro favor. Y es que las tecnologías hacen que haya una cosa que es la firma digital, el registro digital. Entonces ya hay muchas cosas que ya se presentan y que tengamos que admitir que como original un documento que se está presentando en otro país y que no tenga que venir por valija y entrar con todos los sellos. En fin, todo eso va a cambiar. En la medida que cambie, yo seré la primera que diga volvamos a los programas, porque creo que la cooperación no es de un día, ni de 1 año, ni de 2, ni de 4. Son procesos. Y los programas facilitarían eso, pero a mí me da mucho miedo embarcarnos en programas y que burocráticamente luego no pueda seguir hacia adelante. Entonces, con ese objetivo avanzaremos. Sí, bueno, pues yo sobre todo felicitaros a Médicos Mundi y a Médicos del Mundo por la elaboración de este informe, que sin duda ya es un referente para muchas instituciones, muchos actores que estamos en este mundo de la cooperación internacional y específicamente
salud, ¿no? Agradeceros, felicitaros, daros la enhorabuena, emplazaros a que sigáis viniendo a presentar a la Escuela Andaluza de Salud Pública y sobre todo agradecer la presencia de María Ortega, la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, que le da una importancia pues, a este acto de presentación del informe. Bueno, deciros que en la escuela seguiremos y esperamos seguir trabajando muchos años en cooperación internacional en salud y aportar como institución pública que somos, sobre todo en el ámbito de América Latina, pues seguir teniendo presencia a través de diferentes acciones de cooperación. Yo quisiera aprovechar la presencia de Carlos Mellano, porque por eso de que está en un entorno en contacto con otras organizaciones internacionales, y dada la situación actual de crisis, con la COVID, con las guerras, con las inequidades que seguimos teniendo en el mundo y que muy bien habéis expresado, ¿no? Yo quisiera preguntar cómo prevéis que va a cambiar la tipología de los proyectos de cooperación internacional en salud para los próximos años. O sea, en la escuela, sobre todo, hemos dado respuesta a proyectos de fortalecimiento institucional, digamos, de cooperación al desarrollo, pero también hemos hecho nuestras aportaciones en el ámbito de la atención, de la asistencia humanitaria. Digamos, con el énfasis que ponía Ainhoa en el tema de migraciones, es un tema en el que hay un equipo joven de trabajo fuerte, y hemos hecho cosas, pero queremos seguir teniendo oportunidad de hacerlas. En fin, a mí me gustaría saber también un poco por dónde pensáis que va a ir la tipología de los proyectos en los próximos años. También aprovechando que hay alumnos del Máster de Salud Pública aquí presentes y que están muy atentos porque de alguna manera pues, se quieren preparar para dar respuesta y para aportar en el ámbito de la cooperación internacional en salud. Entonces, y nosotros también en la escuela, que es un debate clásico y histórico, digamos, realizado por todas las organizaciones no gubernamentales, también internacionales en desarrollo. Ese balance entre proyectos de fortalecimiento institucional o desarrollo y acción humanitaria, ¿cómo lo veis que va a evolucionar? No sé si Carlos a lo mejor puede decir. A ver, poder puedo. Otra cosa es que lo desea hacer. Pero vamos, yo creo que sí que va a cambiar. Yo creo que va a cambiar la cooperación en general mucho en los próximos años. Por una cosa que acaba de decir Mariluz, y es que realmente ahora estamos viviendo una sociedad medio física, medio virtual, y esto conceptualmente va a cambiar cosas y maneras de trabajar. Creo que hay unos retos muy claros en salud en los próximos años que la cooperación va a tener que afrontar de alguna manera. Y ya no va a ser solamente, evidentemente, necesidades locales muy puntuales, necesidades de fortalecimiento, etcétera, ¿no? Pero creo que hay 4 retos fundamentales que son el futuro, que evidentemente van a ser nuevas pandemias, van a venir, nuevos problemas epidémicos globales, eso yo creo que está claro. El tema de cambio climático y salud es un aspecto que vamos a tener que trabajar. La resistencia antimicrobiana en el año 2050 se prevé que va a matar más personas que el cáncer en el mundo. Otro de los retos más sanitarios que vamos a tener. Y sobre todo el tema de lo que os comentaba, ¿no? del determinante de la comunicación. ¿Cómo estamos expresando las cosas? Antes Mariluz decía que teníamos que hablar con la población, y es verdad que realmente, y como tú muy bien has dicho, en general, a mí yo preferiría así un grupo de gente que no quiero cooperación y discutir con ellos, ¿no? Porque realmente no alcanzamos, o sea, realmente, digamos, por ejemplo, lo que se hablaba de las sociedades, ahora estamos viendo unas sociedades mucho más polarizadas, ¿no? Todo es blanco o negro, con lo cual los consensos son más complicados, o por lo menos los acuerdos, porque siempre vas a encontrar con esta tecnología gente que esté de acuerdo contigo, en que la Tierra es plana, en que lo que quieras. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿para qué vas a cambiar de opinión? Entonces, realmente, digamos, los cambios de opinión cada vez van a ser más complicados porque vas a encontrar un grupo de gente que dice, sí, yo pienso como tú.
Entonces dice, entonces, claro, si hay gente como yo, ¿para qué voy a reflexionar y cambiar mi postura? Esa manera de trabajar la comunicación, la infodemia, por ejemplo, en la COVID, ha habido una infodemia brutal, pero con cosas muy importantes que no hemos tenido en cuenta. Por ejemplo, ¿quién nos informaba de que la vacuna era eficaz? ¿De que la hacían? En vez de los sistemas públicos, ¿no? Y curiosamente, no sé si os acordáis, al principio del año 20, resulta que hubo una movida que se acalló enseguida, pero justo como unos días antes de que saliera Pfizer, pues un gran ejecutivo vendió acciones y tal. Eso genera mucha duda entre la gente y apoya a los... Y eso se junta con los que piensan que se te quedan las cucharas pegadas y cosas así, y entonces empiezas a generar un caldo de cultivo en que la gente tiene mucha inseguridad. Entonces estamos en un momento en que estamos viendo una sociedad de la desinformación, no de la información, del ruido. Sí, del ruido. Y entonces es muy difícil generar noticias. Entonces yo creo que la cooperación va a tener que cambiar, va a tener que pensar cómo. Porque claro, nosotros como organizaciones de cooperación siempre pensamos que la sociedad, ¿no?, nos tiene que apoyar. Pues tendremos que pensar cómo acercarnos a ellos. Y la salud también tiene que pensar. Por eso comentaba yo que vamos a tener que generar mecanismos innovadores en modelos económicos, sociales y también en salud. Modelos que posiblemente ahora sean incipientes o no tengan mucho recorrido, pero tendremos que ir probando y fallando y generando nuevas respuestas. Y estos proyectos de cooperación yo creo que van a tener un par de características muy importantes. La gente va a tener que entender que el problema de salud es global, con lo cual, digamos, ya no nos va a valer solamente hacer un proyecto de cooperación en un pueblo de Senegal, como estamos ahora en la ciudad de San Luis. Digamos, eso lo voy a tener que tener aquí de alguna manera. Y va a ser un problema conjunto de las sociedades de aquí y de allí. No vamos a poder trabajar, creo yo, en el futuro, pues, aislar, digamos, proyectos de cooperación, porque esto también ayuda a esa segmentación y a esa diferenciación, ¿no? Ellos y nosotros. Por ejemplo, yo te comento que ahora desde Médico Mundo Internacional estamos fomentando lo que se llama la Kampala Initiative. Es una iniciativa Kampala en la cual estamos generando con sociedad civil africana que diga lo que quiere que sea la cooperación. Porque la cooperación, tal y como la entendemos, es occidental, con nuestra visión occidental, totalmente. Y les dejamos espacios en la Asamblea de la OMS para que hablen y digan sus cosas. Y nosotros lo que hacemos es impulsarlo, pero son ellos los que tienen que tomar decisiones, no somos nosotros. Bueno, Médico Mundo Internacional y ramas africanas también, ¿no? Pero son ellos. Y entonces nosotros, los proyectos de cooperación, en vez de decir, oye, vamos a hacer, ¿estáis de acuerdo? Vamos a tener que escuchar a lo que desde allí nos dicen, pero escuchar y hacerlo. Y eso también te va a cambiar mucho la manera de hacer estos proyectos, ¿no? Porque hasta ahora, realmente, y a pesar de que seamos muy participativos, todo lo que quieras, lo hacemos desde aquí, abajo, al sur. Pues ahora será desde el sur los que nos tendrán que decir. Yo creo que por ahí irán los tiros de la cooperación. Y luego, pues entender esto de, porque está muy bien decirlo, pero sinceramente es que no hay ningún manual de instrucciones para hacer salud en todas las políticas, para trabajar la salud con los ODS de manera integral, integradora. A mí me encanta esa palabra, pero luego veo que cada uno tira para su lado. Y cuando los países presentan los planes de ODS, cada uno elige los objetivos que le da la gana. Por ejemplo, el de género, Arabia Saudí no lo presenta. Pues muy bien. Pues esa es la manera integral e integradora que tenemos de trabajar los ODS. No tenemos manual de instrucciones para eso, y eso también nos va a cambiar la manera. Cuando tengamos uno, nos cambiará la manera de hacer los proyectos. Espero tenerlo, pero si quiero tenerlo. ¿Alguna otra intervención o cuestión? Bueno, pues bueno, pues si no hay más intervenciones, por mi parte, volver a agradecer a la escuela que sea nuestra anfitriona, una vez más, volver a agradecer a la Agencia Andaluza, a la directora de la Agencia Andaluza, que ha tenido la amabilidad de desplazarse para estar con nosotros y analizar estas cuestiones de cooperación. Y mi agradecimiento también, bueno, a todos los que han asistido y a todas los que han asistido presencialmente o por vía telemática.
Y bueno, pues nada más que eso, pues damos por cerrado el acto. Muchísimas gracias.